Cumandá o un drama entre salvajes es una novela escrita por el ensayista, novelista, político y pintor ecuatoriano Juan León Mera. Fue enviada al señor director de la Real Academia Española el 10 de marzo de 1877 desde la ciudad de Ambato, Ecuador, con el objetivo de que ésta sea presentada a la Real Academia. La novela tiene lugar en el oriente ecuatoriano a mediados del siglo XVIII. La reconocida bailarina y maestra de danza Yelena Marich, directora de la Escuela de Danza de la Casa de la Cultura del Guayas, nos dio una reseña de la obra, además de la adaptación y puesta en escena en género danza contemporánea. La novela Cumandá fue una obra que sale de la novela escrita por Juan León Mera y es llevada de la literatura, la novela, a la danza contemporánea por la unidad de danza de la Casa de la Cultura. Esta fue una adaptación que en realidad se hizo especialmente para crear un trabajo con bailarines y alumnos en formación en danza contemporánea, danza clásica y danza folclórica en la Escuela de Danza de la Casa de la Cultura. Es una novela que en realidad tiene personajes muy importantes como son Cumandá, la propia Cumandá, Carlos, y además de esto es el encuentro que esta pareja tiene después de 20 años, cuando son adultos, nace con un gran incendio que se da en una población dentro de una finca. Hay una familia de hacendados de mucho dinero que tienen para servicio de la casa, tienen indígenas, que trabajan como sirvientes, ¿no? Esta familia contrata a estos sirvientes, pero no les da buena vida, los maltrata, no les pagan, y dentro de todo esto, pues un gran día se rebelan todos ellos y incendian la casa. Y luego de este gran incendio se pierde una niña que es hija de esta pareja, ¿no? Esta pareja tenía como alrededor de 5 hijos y la más tierna de sus hijos, que es una bebé, se pierde en este gran incendio. Se dice se pierde porque nunca se encuentra su cuerpo. Pasan los años, después de que toda esta familia se desbarata, los demás hijos mueren, la esposa muere, el padre o el jefe de la familia con uno de sus hijos se va a vivir a un convento, y en ese convento, después de haber pasado 20 años, un día deciden ir a evangelizar a los indios o a los aucas que vivían adentro de la selva. En estos días que están dentro de la selva, el muchacho, el que ya a su haber ha tenido 20 años, decide pasear y decide internarse en la selva y conoce a una de estas indias que son las que acostumbran bañarse en el río y tener toda esta clase de hábitos y costumbres que son internarse en la selva, jugar, bañarse desnudos y qué sé yo. Poco a poco así entre ellos nace una amistad y una admiración que va convirtiéndose en el devenir de los días de la visita del padre y Carlos, el protagonista, conociendo a esta chica, que hacen amistad, juegan y termina en enamoramiento. La novela Cumandá, una de las razones por las que me encantó la idea de llevarla a la danza contemporánea es justamente porque trata ese punto que es de encuentro en el respeto, en
en la tolerancia hacia el otro que es diferente. Creo que es un tema muy propio para chicos adolescentes en el que para ellos es nuevo todo, incluso encontrarse con nuevos amigos, encontrarse con compañeros de su edad que vienen de casas y hogares con costumbres tan diferentes. Podría decir que para los alumnos de la Unidad de Danza de la Casa de la Cultura, hacer Cumandá los marcó, les dejó en ellos un gran aprendizaje, sobre todo del entender en el otro esa diferencia que puede existir y que solamente en base al diálogo y a la tolerancia se puede llegar a aceptar y comprender. Cuando decidimos interpretar de qué forma en la danza se expresaban rítmicamente o dancísticamente, nosotros utilizamos mucho los sonidos de percusión y también utilizamos los sonidos de viento. Incluso llegamos a investigar cantantes del Amazonas para utilizar estos ritmos propios de nuestros indígenas o de nuestros aucas o de nuestros seres que viven en estos sectores del Amazonas, para poder llegar a interpretar la danza desde la forma en cómo ellos la realizan. Ellos tienen muy pocos pasos con los que se expresan en la danza, son más de ritmos de percusión justamente, pero también en la danza lo que hicimos fue, en este encuentro de dos culturas, manifestar cómo se podían expresar los colonos rítmicamente y manifestar cómo se podían expresar nuestros indios aucas también de forma diferente, ¿no? En realidad, o sea, ensayar con chicos adolescentes que fluctúan entre los 13 a los 18 años, siempre es un trabajo muy arduo, siempre el adolescente le cuesta someterse a una disciplina de trabajo, a una disciplina rigurosa en organizarse tanto con sus estudios como con sus hobbies o estudios adicionales. Es muy difícil porque muchas veces también no solamente depende del alumno que estudia danza, sino que también depende de los padres, porque tenemos que tener en cuenta que los alumnos no se manejan solos para trasladarse, los llevan sus padres, y entonces en eso es una lucha fuerte de lograr que siempre estén a tiempo en los ensayos. Así que fueron ensayos que duraron 4 meses, trabajando hasta sábados y domingos, en que trabajábamos por lo general 6 horas diarias para poder lograr una completa fusión y expresión en cuanto a la danza. Además de eso, visitas de maestros de folclore, porque si bien es cierto nosotros la Unidad de Danza de la Casa de la Cultura enseñamos folclore, pero cuando nos remitimos a historia siempre tenemos que tener el cuidado ético de conservar lo verdadero, de no tergiversar. Se dice que ya en el momento que la danza folclórica va al escenario, ya desde ese momento se está trastocando la verdad del folclore, pero nosotros fuimos muy rigurosos y cuidadosos de conservar ciertas formas de movimiento para no dañar lo autóctono, lo nuestro, las raíces de lo nuestro.